con una isquemia pequeña inferior, y en la coronografía una lesión de tronco severa, ¿no? Distal. En el síndrome coronario agudo puede ser predictor de oclusión de circunfleja, porque compromete la región posterobasal, de oclusión de coronaria derecha, porque se produce en oclusión de ramas septales. Puede ser imagen en espejo, de descenso del ST lateral. Lo cierto es que en el contexto de un síndrome coronario agudo está asociado a mayor marca cardiovascular a 30 días, 90 días, un año de falla cardíaca, y que no se resuelva esa elevación del ACT en ABR también es más predictor de muerte y reinfarto a 30 días. Aquí hay una oclusión de circunfleja y se ve una elevación de ABR, ¿no? Aquí en A, una elevación del ABR en B1, ondas T rectas en ABL, oclusión de circunfleja en segmento proximal, ¿no? En B. En C, la resolución de la elevación del ST en ABR y el control angiográfico después de la angioplastía, ¿no? Puede ser entonces ABR predictor de estenosis severa de tronco, multiarterial, diaproximal, circunfleja aislada. De tronco porque produce una corriente de lesión extensa, superior hacia la derecha, hacia el lado derecho y hacia el lado anterior, produciendo una elevación del ST en ABR. Puede ser también lesión de tronco y multiarterial. También puede ser oclusión de diaproximal, ¿no? Entonces, no es específico del tronco, ¿eh? Puede ser multiarterial, diaproximal, circunfleja, tronco. Lo cierto es que, como había mencionado aquí, está asociado a mayor riesgo de mortalidad a 30 días, 90 días y un año. Aquí igual, elevación del ACT en ABR en B1. Aquí. En ABR mayor que en B1, que está ABR, una elevación importante, mayor que en B1. Descenso del ST en D2, D1, D2 y de B4 a B6. Hay además un hemibloqueo anterior superior izquierdo. Y en la coronografía una lesión severa de tronco con una imagen ulcerada, ¿no? En los bordes ahí, más claro el contraste. Otro ejemplo, ¿no? De elevación en ABR. Paciente de 70 años, dislipidemia, angina estable, sudoración, náuseas, elevación del ST en ABR, en el cateterismo 90% del tronco, con estenosis severa en DA proximal. Bloqueo de ramo izquierdo, ST elevado con bloqueo de ramo izquierdo, bloqueo de ramo izquierdo, 13 a 32% de los pacientes con dolor torácico más bloqueo de ramo izquierdo tienen infarto, un tercio. 73% de pacientes con bloqueo de ramo izquierdo más infarto son fibrinolizados. 50% de bloqueo de ramo izquierdo con dolor torácico sin infarto son fibrinolizados. Muchos pacientes son fibrinolizados sin tener infarto. Y muchos pacientes con 50% de bloqueo de ramo izquierdo con infarto no tienen dolor torácico a veces, ¿no? El bloqueo de ramo izquierdo simula una injuria miocárdica del síndrome coronario agudo, sugiere isquemia, ¿no? Y aquí los criterios ya conocidos de Sgarbosa, ¿no? En donde básicamente tenemos una puntuación de acuerdo a la desviación del QRS, ¿no? Aumento del ST de 1 milímetro en la misma dirección del QRST, o sea, concordante, 5 puntos. Descenso del ST en la misma dirección del QRS de B1 a B3, concordante, 3 puntos. Y aumento del ST de 5 milímetros en dirección opuesta al QRS, discordante, 2 puntos. Más o menos aquí para mostrar el algoritmo. Creo que la aplicación más importante
se muestra en este gráfico aquí, ¿no? Lo que solemos tener en los pacientes con bloqueo de ramo izquierdo, o la dificultad que podemos tener en los pacientes con bloqueo de ramo izquierdo que tengan un infarto anterior, es que ya tienen ellos una alteración del ST, ¿no? Entonces debemos recordar que esa elevación del ST en cara anterior debe ser de más de 5 milímetros, ¿no? De más de 5 milímetros. Es uno de los aspectos creo que más importantes en los pacientes con bloqueo de ramo izquierdo, ¿no? Que no se nos vaya a pasar un paciente con un infarto anterior, ¿no? Luego hay modificaciones o variaciones a los criterios de Esgarbosa, pero básicamente mantienen los mismos criterios, ¿no? Entonces, este es un infarto inferior en un paciente con bloqueo de ramo izquierdo, que vamos a ver una elevación del ST en D2, D3 y en ABF. Uno, dos, tres, RL, F, ¿no? Entonces hay elevación del ST en D2, en D3 y en ABF. Y en el ST elevado anterior, elevación de más de 5 milímetros en B1, B2, B3. Y más de 1 milímetro en B5 y B6. Eso es lo que tenemos que ver. En el infarto inferior, como generalmente en el bloqueo de ramo izquierdo, el eje está hacia menos 30, ¿no? Entonces las derivaciones inferiores van a ser negativas, por lo tanto vamos a poder ver la elevación del ST inferior. Creo que no tenemos tanto problema. El tema es que en el anterior, como ya hay una alteración del ST de base, no se nos vaya a escapar la elevación del ST y tiene que ser más de 5 milímetros, ¿no? O no vayamos sobre diagnosticar, ¿no? Bloqueo de ramo izquierdo conocido, elevación de más de 5 milímetros de MNT sin otro criterio, oclusión de D proximal, ¿no? Acá se ve claramente, en B2 sobre todo, una elevación del ST de más de 5 milímetros, ¿no? Un paciente que ya tiene un bloqueo de ramo izquierdo conocido. Infarto auricular, bueno, estos ya son cosas un poquito más rebuscadas. Más frecuente el infarto en aurícula derecha. Lo que se suele ver es un descenso del PR, ¿no? En B2, B3 y ABF. Pueden haber fibrilación auricular, deterioro hemodinámico, ¿no? Asinesia de la aurícula derecha, contraste espontáneo. Disturbios de conducción, bueno, ya es conocido por ustedes, puede ser VAB completo, VAB de tercer grado, transitorio, hasta 2 semanas, y permanente si no es reperfundido, ¿no? En los infartos inferiores es muy frecuente la hipotensión, la bradicardia, debido a que aumenta el tono vagal por los receptores que existen en la coronaria derecha y en la circunfleja, ¿no? Algunos seguramente ya hemos entrado en un procedimiento. Hay pacientes que llegan con un infarto inferior y tienen frecuencia cardíaca de 50, 60, ¿no? Y lógicamente al hacer la angioplastía, al reperfundir el vaso, el paciente se bloquea, ¿no? Muchas veces hay que, previamente, antes de hacer la angioplastía, en un paciente con infarto inferior hay que pasarle volumen, hay que optimizar la frecuencia, pasarle atropina, ¿no? Porque ya sabemos que estos receptores que están en la circunfleja o en la coronaria derecha van a estimular mayor hipotensión y mayor bradicardia con la reperfusión, ¿no? Bueno, PR largo, QRS estrecho, QRS ancho, bloqueo ramo derecho, VAB de segundo grado, ¿no? En necrosis extensa, bloqueo de ramo derecho, bloqueo de tercer grado. En un infarto anterior, ¿no? Como necrosis extensa, bloqueo de ramo derecho, bloqueo de tercer grado o ramo derecho más anterior superior izquierdo, ¿no? Más riesgo si se asocia a un bloqueo de primer grado, ¿no? A PR largo, ¿no?
un infarto anterior con VAB de tercer grado tiene una alta mortalidad, ¿no? Que está hablando de un infarto con una extensión muy grande, ¿no? 80% de mortalidad. Muy bien. Bueno, hasta ahí llegamos con la presentación. No sé si habrá alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ahí luego le paso al asistente del doctor Mario Carrión la presentación en PDF para que luego la revisen en detalle. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta, doctores? ¿Alguna consulta? Bueno, damos por terminada la clase. Agradezco su atención y, bueno, reitero mis disculpas por el retraso en el comienzo de la clase. Gracias. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego.